Bienvenidos a Chisme VIP. En un giro inesperado, la famosa cantante Kazzu ha decidido poner sus diferencias con Christian Nodal a un lado para cumplir con lo que más importa, la felicidad de su hija Inti. Durante días se rumoreaba que había tensiones entre ellos, pero hoy nos enteramos de que Kazzu está lista para hacer lo que sea necesario. Quiero que Inti sea feliz y eso incluye que tenga a su padre presente. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, continuemos. Kazzu se hallaba en la sala de su hogar con Inti en sus brazos, jugando y tratando de distraerse de los pensamientos que la atormentaban. Cada risa de su pequeña llenaba el aire con una dulzura inocente, pero tras esas sonrisas, el corazón de Kazzu se sentía pesado. Había estado reflexionando mucho sobre lo ocurrido la última vez que vio a Christian Nodal, cuando su relación ya fracturada terminó en una discusión repleta de reproches, celos y hasta un golpe que ella misma le propinó, cegada por la ira. En ese momento, le dijo a Christian que no vería más a su hija y esas palabras la pesaban más que nunca. Mientras observaba a Inti, el remordimiento crecía en su pecho. Christian, a pesar de los problemas entre ellos, siempre había querido ser un buen padre. Sin embargo, Kazzu, herida por los celos y las inseguridades que sentía hacia Ángela Aguilar, había expresado algo que ahora le parecía inaceptable. ¿De verdad iba a permitir que sus sentimientos personales interfirieran en la relación entre su hija y su padre? Inti no tenía la culpa de lo que había pasado entre ellos y no merecía crecer sin la figura de Christian en su vida. Inti, ajena a los conflictos de los adultos, jugaba tranquilamente, llenando la habitación con su risa. Kazzu la miraba con ternura y tristeza a la vez, sabía que Christian amaba a su hija, y solo el pensamiento de separarlos la hacía sentir culpable. Inti necesitaba a su padre, y lo que más deseaba era que su hija fuera feliz. ¿Qué derecho tenía ella a privarla de ese amor? El eco de sus palabras hirientes resonaba en su mente: no volverás a ver a tu hija. Esa frase la atormentaba, recordando el momento en que la pronunció, llena de celos y rabia tras enterarse de los intentos de Christian por acercarse nuevamente a Ángela. Pero ahora, al tener a Inti en sus brazos, se daba cuenta de lo injusto que era mezclar sus propios problemas con el bienestar de su hija. El corazón de Kazzu comenzó a abrirse, ¿qué importaban sus propios celos o resentimientos si eso estaba lastimando a su pequeña? Inti no entendía de rivalidades ni de resentimientos, solo necesitaba el amor de ambos padres. Christian y Kazzu habían tenido sus diferencias, pero él siempre había demostrado que quería lo mejor para su hija. Kazzu lo sabía, y ahora estaba dispuesta a dejar de lado su propio orgullo. Kazzu suspiró profundamente sintiendo un nudo en la garganta mientras acariciaba el cabello de Inti. Las cosas no habían salido como ella esperaba con Christian, pero eso no significaba que él no tuviera derecho a ser parte de la vida de su hija. No quería que Inti creciera sin un padre, sabía lo difícil que podía ser. Aunque el dolor que sentía por Christian seguía latente, no podía permitir que eso afectara el bienestar de su pequeña. Mi princesa, tú te mereces lo mejor, murmuró con voz suave mientras miraba a Inti con ternura. Y lo mejor para ti es que tengas a tu papá. No es justo que mis sentimientos te alejen de él. La tristeza que sentía se mezclaba con una extraña sensación de paz. Sabía lo que debía hacer, aunque le doliera, tenía que enmendar lo que había dicho y permitir que Christian formara parte de la vida de Inti. Eso era lo correcto. Con determinación, Kazzu tomó su teléfono. Sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer, pero en su corazón sabía que era lo correcto. Christian necesitaba estar en la vida de su hija, y aunque entre ellos las cosas estuvieran rotas, su responsabilidad como padres estaba por encima de cualquier rencor. Mientras escribía el mensaje, su corazón latía con fuerza. Las emociones de los últimos días seguían presentes y le costaba mucho admitir que había actuado mal, pero lo que más importaba ahora era la felicidad de su hija. Si eso significaba dejar de lado sus propios sentimientos, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Lo que le escribió en el mensaje. Hola Christian, he estado reflexionando mucho sobre lo ocurrido y quiero disculparme por cómo me comporté el otro día. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero no fue justo que te dijera que no volverías a ver a Inti. Lo siento mucho por la cachetada y por mis palabras. Inti te necesita y yo también quiero que seas parte de su vida. Sé que podemos encontrar una manera de hacer que esto funcione por ella. Podemos vernos para hablar. Es sobre nuestra hija. Un abrazo.
Después de enviar el mensaje, Kazu soltó un largo suspiro, sintiendo como el peso que llevaba en su pecho comenzaba a aliviarse. Había hecho lo correcto, aunque eso no significaba que fuera fácil. Los recuerdos de su relación con Christian seguían frescos y aún le dolía pensar en todo lo que había sucedido entre ellos, pero ya no se trataba de su relación con él, se trataba de Inti y de lo que era mejor para ella. Así es. Kazu se da cuenta de que Inti necesita a Christian en su vida y no solo como un padre, sino como una figura fundamental. La pregunta es: ¿Christian estará dispuesto a aceptar sus disculpas? Continúa viendo este vídeo hasta el final. Recuerda suscribirte para que te mantengas al tanto de esta historia. Lo que viene a continuación te dejará impactado. Mientras aguardaba una respuesta, Kazu observó a su hija jugando, con su pequeña risa llenando la sala. Le dedicó una sonrisa suave aunque con un toque de tristeza, sabía que estaba tomando una decisión complicada, pero también era consciente de que era la correcta. Inti no merecía crecer sin su padre, y Kazu no podía permitir que sus propios sentimientos afectaran a su hija. Lo estoy haciendo por ti, mi amor, murmuró acariciando la cabeza de Inti con delicadeza. Las emociones seguían burbujeando dentro de ella, y aunque le doliera retomar el contacto con Christian, estaba lista para dejar de lado sus rencores. Su amor por Inti superaba todo, sabía que Christian quería ser un buen padre, y ella no iba a ser un obstáculo para eso. El teléfono vibró en su mano, indicándole que había llegado una respuesta. Kazu lo miró un segundo con el corazón acelerado, antes de abrir el mensaje de Christian. En ese instante supo que las cosas estaban a punto de cambiar, pero esta vez estaba dispuesta a enfrentarlo con madurez por el bien de su hija. Inti tendría a su padre en su vida, y aunque eso significara dejar atrás muchos sentimientos, estaba segura de que todo sería por el bienestar de su pequeña. Mientras abrazaba a Inti, Kazu sintió una pequeña paz, sabía que lo más importante ahora era lo que les deparaba el futuro como padres. Aunque no pudiera estar con Christian, al menos sabía que él estaría presente para su hija. Esa certeza la reconfortaba y en el fondo, le daba fuerzas para lo que viniera. Christian estaba sentado en la sala de su casa en Texas cuando su teléfono vibró. Al ver que era un mensaje de Kazu, se sintió confundido. Después de lo ocurrido la última vez que se vieron, cuando la discusión terminó en un golpe y palabras llenas de rencor, le generó una mezcla de curiosidad y cautela. Aunque la relación entre ellos nunca había sido fácil, algo en su interior le decía que este mensaje era diferente. Lo abrió y lo leyó con atención, le decía que había perdido los papeles la última vez y que había estado reflexionando mucho en Inti, su hija, y en lo importante que era que Christian estuviera presente en su vida. Lamentaba lo que le había dicho en el calor del momento cuando le prohibió ver a su hija y ahora quería que se reunieran para hablar sobre el bienestar de la pequeña. Christian dejó escapar un largo suspiro, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. No había esperado una disculpa, pero al leerla, algo en su interior se calmó. Siempre había sido una persona fuerte, a veces demasiado protectora, pero sabía que, sobre todo, era una madre que amaba profundamente a su hija. Lo que había dicho antes, lo de no dejarlo ver a Inti, le había dolido, pero ahora que ella se retractaba, sentía que el puente que pensó que se había roto entre ellos se estaba reparando. Había pasado por mucho últimamente, su relación con Ángela estaba en ruinas y el conflicto con Kazu había sido como echar sal a una herida. Pero ahora, en este mensaje, había una pequeña luz de esperanza. Ver a Inti era lo que más anhelaba, a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor, su hija siempre había sido su mayor alegría y el motivo por el que seguía luchando. Decidió responder sin titubeos. Mensaje de Christian para Kazu. Me alegra mucho leer esto, Kazu. Claro que podemos vernos. Yo también quiero que Inti tenga a su padre presente. ¿Te parece si nos encontramos en esa cafetería que solíamos ir en Texas? Al día siguiente Christian llegó a la pequeña cafetería en Texas que frecuentaban cuando estaban juntos. El lugar le traía muchos recuerdos, habían compartido momentos felices allí, antes de que las cosas se complicaran por los celos y las diferencias. Una nostalgia agridulce lo invadió mientras esperaba a Kazu. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando a la gente pasar, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en Inti, en cómo habría crecido en los días que no la había visto y en cómo extrañaba esos pequeños momentos con ella. La idea de volver a verla llenaba su corazón de una mezcla de emoción y alivio. Inti era su mayor tesoro, y nada en el mundo importaba más que estar presente en su vida.
No tuvo que esperar mucho, a los pocos minutos, Kazu entró por la puerta. Se veía diferente, más calmada, más centrada. Sus ojos no tenían la chispa de rabia que había mostrado la última vez. Christian sintió una ligera sonrisa formarse en sus labios. Había pasado mucho entre ellos, pero siempre le había tenido un profundo respeto, sobre todo por la madre que era para su hija. Kazu lo vio y le sonrió suavemente, acercándose con paso firme, pero sin la tensión de antes. «Hola, Christian», dijo con un tono sereno, mientras se sentaba frente a él. «Hola, Kazu», respondió él, levantándose ligeramente para saludarla. Ambos se sentaron y se miraron durante unos segundos, como si estuvieran midiendo el terreno antes de hablar. El ambiente era tranquilo, como si las tensiones del pasado quedaran suspendidas por un momento. El aroma a café llenaba el aire y la cafetería estaba lo suficientemente vacía como para que pudieran conversar sin interrupciones. Christian decidió romper el silencio. «Bueno, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con un tono suave, sin rastros de la amargura que había entre ellos la última vez. Kazu tomó aire y durante un momento parecía que buscaba las palabras adecuadas. Era evidente que no había sido fácil para ella escribir ese mensaje, pero ahora, sentada frente a él, sentía que lo que iba a decir debía salir de lo más profundo de su corazón. «Christian, he estado pensando mucho en lo que pasó la última vez. Sé que perdí el control y lo siento mucho». Hizo una pausa, bajando la mirada antes de levantarla de nuevo hacia él. «Me dejé llevar por los celos y por todo lo que ha pasado entre nosotros. No debí decirte que no podías ver a Inti. Eso no estuvo bien y lo lamento profundamente». Christian la escuchaba con atención, sus ojos fijos en los de ella, notando la sinceridad en su voz. Las disculpas no eran fáciles para Kazu, y él lo sabía mejor que nadie. Escucharla reconocer su error y, sobre todo, poner el bienestar de su hija primero, le trajo un enorme alivio. «Gracias por decirme eso», respondió Christian, con una suave sonrisa en los labios. «De verdad, significa mucho para mí. No sabes cuánto he pensado en Inti estos días. Ella lo es todo para mí». Kazu asintió, consciente de lo importante que era Inti para Christian, lo que le dio el valor para continuar hablando. «He estado reflexionando mucho sobre Inti», dijo con palabras cargadas de emoción. «Quiero lo mejor para ella, y eso incluye que tenga a su padre presente. Sé que no hemos sido perfectos y que hemos tenido muchas diferencias, pero Inti te necesita, y yo también deseo que estés en su vida. Ella no debería sufrir por los problemas que hemos tenido». Al escuchar esas palabras, Christian sintió una oleada de felicidad y alivio. Sabía que había cometido muchos errores, pero nunca quiso que su hija pagara por ellos. El hecho de que Kazu lo entendiera y quisiera darle esa oportunidad lo llenaba de gratitud. «Gracias, Kazu», dijo con sinceridad. «No sabes cuánto significa esto para mí. Yo también quiero estar presente para ella, quiero ser el mejor padre posible. Te lo prometo, haré todo lo que pueda para que Inti tenga lo mejor de ambos». Kazu sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaban en la misma sintonía, al menos en lo que respectaba a su hija. «Inti tendrá a los dos», dijo, tomando la mano de Christian en un gesto de paz y comprensión. «Eso es lo único que me importa». Christian apretó su mano suavemente, sintiendo la conexión que aún existía entre ellos, no como pareja, sino como padres. Este encuentro no se trataba de amor o reconciliación romántica, sino de algo mucho más profundo, el bienestar de su hija. Ambos permanecieron en silencio por unos segundos, asimilando lo que acababan de decirse. No había más rabia ni resentimientos, solo un entendimiento mutuo de que lo más importante en sus vidas ahora era Inti. «Los quiero mucho a ti e Inti, siempre lo he hecho», dijo Christian con la voz suave pero cargada de emoción. «Lo sé, Christian», respondió Kazu, retirando su mano lentamente pero con una sonrisa en los labios. «Y eso es lo que importa ahora, que estés presente para ella». Después de unos minutos más conversando y haciendo planes sobre cómo compartirían el tiempo con Inti, ambos sintieron que algo había cambiado. Habían dejado atrás el conflicto, al menos por ahora, y se habían reenfocado en lo que realmente importaba, su hija. Cuando finalmente se levantaron para despedirse, Christian la miró con gratitud. Sabía que aunque sus caminos como pareja habían terminado, una nueva etapa estaba comenzando como padres. Kazu también lo sabía, y por primera vez en mucho tiempo sentía paz.
Mientras se separaban, Kazu caminaba hacia su coche con una sensación de tranquilidad en el pecho. Había tomado la decisión correcta. Christian, por su parte, también sintió una paz que hacía tiempo no experimentaba. Inti iba a tener a ambos en su vida, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, incluso en medio de todas las tormentas que enfrentaba. Ambos sabían que, a pesar de todo, habían hecho lo mejor para su hija. Después de la intensa conversación entre Christian y Kazu en la cafetería, el ambiente se relajó. Ambos habían llegado a un entendimiento, y aunque sus caminos como pareja habían terminado, habían logrado encontrar una paz en torno a lo más importante, Inti. A pesar de todo el caos y las discusiones, lo que los unía ahora era su hija, y eso los llenaba de una sensación de calma. Kazu miró su reloj, notando que era hora de irse. Habían hablado lo necesario y ella sentía que la conversación había dado sus frutos. Pero antes de irse decidió dejar las cosas claras, sabiendo que la situación con Christian podía cambiar en cualquier momento. «Tengo que irme, Christian», dijo mientras recogía sus cosas. «Pero si necesitas cualquier cosa, llámame, ¿vale? Este es mi nuevo número». Christian levantó la vista, algo sorprendido. El nombre de Ángela Aguilar pasó por su mente como un rayo. Le había prometido a Ángela que cortaría todo contacto con Kazu, que borraría su número de teléfono para demostrarle que estaba comprometido a cambiar y a construir una relación basada en la confianza. Pero en ese momento, mientras veía a Kazu darle su número, los recuerdos de la última disputa con Ángela en el concierto volvieron a su mente. Recordó cómo ella se había sentido controlada, cómo lo había acusado de ser demasiado posesivo y cómo la situación entre ambos se había vuelto cada vez más tensa. En ese instante Christian se quedó paralizado, sin saber qué hacer. ¿Debería cumplir con su promesa a Ángela o debería anotar el nuevo número de Kazu? La duda lo asaltaba. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero en ese momento no quería complicar más las cosas con nadie. Las tensiones recientes con Ángela le habían dejado una sensación de incertidumbre. «Está bien, ya me lo apunto», respondió finalmente tratando de sonar tranquilo mientras anotaba el número de Kazu. Kazu lo miró con una pequeña sonrisa, sus ojos brillando con una mezcla de ternura y algo más. Se levantó lentamente y antes de irse, se inclinó hacia Christian para darle un tierno beso en la mejilla. El gesto fue delicado, casi reconfortante, como si de alguna manera ella estuviera agradecida por la paz que habían logrado. «Pásate por mi casa cuando quieras», le dijo en un tono suave pero insinuante. «Inti te quiere mucho, lo sabes, ¿verdad? Se pone muy feliz cuando te ve». Christian sonrió al escuchar eso, sus pensamientos enfocándose solo en su hija. Inti era su mayor alegría, y saber que la pequeña lo extrañaba y que se alegraba al verlo lo llenó de felicidad. «Yo también la quiero mucho», respondió con una sonrisa genuina. «Esa criatura es lo más importante para mí». Kazu lo observaba atentamente, pero esta vez su mirada cambió. No solo estaba hablando de Inti. Había algo más en sus palabras, algo que dejó a Christian completamente desconcertado. «Y sabes», añadió Kazu con una mirada cautivadora, sus ojos fijos en los de Christian, «Inti no es la única que te quiere». Christian sintió que el mundo se detenía por un instante. Esas palabras lo golpearon de manera inesperada. ¿Kazu aún lo quería? Sentía algo más por él. El impacto fue inmediato. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que ella había dicho, Kazu ya estaba alejándose, saludando con una mano desde la distancia. «Nos vemos», Christian dijo con una sonrisa que dejaba una huella de misterio mientras se giraba y salía de la cafetería. Christian se quedó sentado inmóvil por unos segundos, con la mente inundada de pensamientos. El tierno beso en la mejilla, las palabras cargadas de significado y esa mirada que lo dejó perplejo. Sentía una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Su corazón latía rápidamente, pero no era solo por la situación con Kazu, sino por el conflicto interno que llevaba dentro. ¿Qué significaba todo esto? En un momento en el que su relación con Ángela estaba en su punto más frágil, Kazu, la madre de su hija, había dejado entrever que aún sentía algo por él. Esa chispa que alguna vez compartieron parecía no haberse apagado del todo, y Christian no supo cómo reaccionar. ¿Era solo una insinuación pasajera o había algo más profundo detrás de esas palabras? Se quedó mirando por la ventana de la cafetería, viendo cómo Kazu desaparecía en la distancia. Las emociones lo embargaban, y aunque estaba feliz por poder ver a su hija,
su mente no podía dejar de girar en torno a lo que acababa de suceder. Sabía que debía tomar decisiones importantes en su vida, pero en ese momento, todo parecía confuso. Kazu había vuelto a sembrar una semilla de duda en su corazón. Sabemos que Christian ha estado lidiando con sus propios demonios últimamente, entre su relación con Ángela Aguilar y los rumores de conflictos familiares. ¿Podrá dejar todo eso atrás por el bien de su hija? Imagina el momento. Kazu, con el corazón en la mano, le dice a Christian, te necesitamos. Ese momento, amigos, podría cambiarlo todo. Las redes sociales están en llamas. Los fans están divididos. Algunos apoyan a Kazu por su valentía, mientras que otros cuestionan si es un movimiento estratégico. ¿Qué opinan ustedes? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Kazu y Christian podrán encontrar un camino hacia la reconciliación? ¿O este es solo un intento de manejar la situación por el bien de Inti? Déjanos tus comentarios. Si te ha impactado esta noticia tanto como a nosotros, suscríbete a Chisme VIP y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia. Nos vemos en el próximo chisme.